la serie de consolación divina, la consolación que Dios nos da en nuestro sufrimiento. Estamos en un tema negativo, señalando algunos distintivos de la angustia pecaminosa, conociendo que no toda angustia es pecaminosa, pero que hay una angustia que es pecaminosa, y estamos tratando de discernir cuándo una angustia o la manera de sufrir de nosotros se vuelve pecaminosa. Nosotros, recuerdo, no tenemos permiso divino para actuar como queremos, aún en la angustia. Alguien afirmó acertadamente que la aflicción es la piedra de toque de la sinceridad. No sé si usted sabe de joyerías, espero, bueno, no tiene por qué saber, no somos expertos en eso, pero hay una piedra que usan los joyeros, lo usaban hasta hace algún tiempo. Una piedra de cierta característica, es gruesa, tiene que tener una característica especial. Y sobre esa piedra, por ejemplo, ponen un pedazo de oro o el polvillo del oro, como se encuentra, y con un soplete derriten el oro encima de esa piedra. Piense usted qué característica tiene esa piedra para soportar estas cosas. Sobre esa misma piedra le echan algunos líquidos para comprobar no sé qué tantas cosas. Así que esa piedra es la aflicción en el caso de los creyentes, porque sobre esa piedra el Señor nos prueba cada momento en nuestra fe. El dolor es el líquido revelador de lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe usted que el dolor no le mete nada a su corazón? Un accidente, una enfermedad, un problema familiar, que nada de eso le mete algo a su corazón. Lo único que hace eso es sacar de su corazón lo que ya hay. Alguien dijo que los problemas es como mover un vaso lleno de agua. Si usted se da cuenta, cuando usted mueve el vaso, usted no le mete nada. Lo único que hace el movimiento es sacar lo que hay dentro del vaso. Así que muchos de nosotros nos enfocamos mal en la angustia, porque pensamos que si la angustia no estuviera, nosotros seríamos distintos. ¿Sabe que no? Si la angustia, o sea que si yo dejo de mover el vaso, pasa el problema, ¿no? Ahí queda, ahí está dentro, el líquido. Así que lo que muchas veces hay que tratar no es en sí el problema, sino nuestro corazón en los problemas. Pero este líquido también revela la gracia, hermanos. Y eso se espera. Se espera que cuando suframos, usted también empiece a medirse en el sufrimiento cuánto de la gracia de Dios ha operado en su corazón. Y esto no es irreal, hermanos. La verdad es que cristianos como nosotros podemos sufrir como cristianos. Y es bueno hacerlo. A veces, hermano, vemos creyentes sufrir. Vemos la gracia que Dios les da para llevar su sufrimiento y vemos en ellos que la gracia de Dios no ha corrido en vano. Dios les ha dado tanto soplete sobre su alma que derretirse fácil no, venirse al piso no. Soportan como creyentes. Por eso, gente entre nosotros se da una mala impresión o una impresión equivocada, porque esa es la impresión de que aquí la iglesia nadie sufre. Un momento, lo que pasa es que aquí en nuestra congregación hay gente que ha aprendido a sufrir bíblicamente. Usted dice, es que aquí nadie sufre, yo soy el único que sufro, porque soy el único que me paso llorando. Ah, bueno, es otra cosa. Pero usted está rodeado, no de todos, pero de gente
que el Señor le ha dado mucho soplete. Así que si usted no nos ve llorar, no es porque no le esté doliendo, no es porque Dios no los esté tratando, es porque Dios los ha tratado con el tiempo, con el tiempo. La gracia no ha sido en vano. Así que bajo la aflicción, así como pueden salir cosas horribles de nuestro corazón, también se evidencia la gracia de nuestro Señor. Dijo un hombre de Dios: podemos ver mejor el rostro feo del pecado en el espejo de la aflicción. Y es verdad. ¿Quiere ver cuánto todavía le queda? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto todavía no está pulido en usted? Entonces, refléjese en el espejo de la aflicción, porque la aflicción, así como la suma prosperidad, tiene la capacidad de sacar lo peor de nosotros. Lo peor. Esto es lo que dice justamente el Salmo 66, 10, 11. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Los que albergan hipocresía en el alma, hermanos, cuyo seguimiento a Cristo no es verdadero, pueden abrazar la verdadera religión en la prosperidad, pero solo un verdadero cristiano es el que se mantendrá cerca de Dios en los tiempos de sufrimiento. Esto es lo que dice el Salmo 44, 17. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Eso puede decir un cristiano, de verdad. Todo lo que sea, todo lo que el Señor ha traído sobre nosotros o ha permitido, el dolor, la prueba, la aflicción, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No es lo común, ¿verdad? Lo común es que en el sufrimiento nos olvidamos del Señor y fallamos a nuestro compromiso. Entiendan, no nuestro compromiso de miembros. Entiéndalo, nuestro compromiso con Dios. Yo sé que el pacto de membresía es solo una réplica de nuestro pacto con Dios. De nuestro pacto con Dios. Lamentablemente nuestro corazón es tan inquieto e inconforme que un dolor que puede ser legítimo, un sufrimiento que puede ser verdadero, puede llegar a convertirse en pecaminoso por otra razón que hoy vamos a ver. Nuestra angustia es pecaminosa. Quinto, cuando la aflicción amarga el espíritu con descontento y hace que se guarde rencor interiormente contra la mano de Dios. Cuando usted puede saber, entender que usted está sufriendo de manera pecaminosa, cuando usted cae en amargura de espíritu o en descontento de espíritu, y ese descontento, esa amargura, hace que usted interiormente se resienta contra Dios. Son palabras fuertes, porque yo creo que aquí ninguno piensa que se ha resentido contra Dios, pero eso ocurre. Muchos cristianos entienden completamente que Dios está detrás de sus sufrimientos, ya sea porque envía calamidades o porque permite sobre nosotros asuntos pecaminosos que nos provocan la aflicción. Así que no es falta de entendimiento. Cristianos pueden entender esta verdad. Su conciencia da testimonio de reconocer que Dios está detrás de su sufrimiento, ya sea porque lo envíe o lo permita. ¿Por qué hago esa diferencia? Él envía la aflicción, pero Él nunca ordena a nadie que peque contra nosotros, pero sí lo permite. Así que hago la diferencia, pero da igual en qué sentido. Sea que Dios envíe un sufrimiento o lo permita, el punto no está en lo que la persona entiende. Cristianos entienden que eso es verdad. Su corazón
no se desvía buscando explicaciones de por qué estoy sufriendo o detrás de este sufrimiento quién está, si está el diablo, si no, ellos ya entienden, su problema no está a ese nivel. Ellos no están tratando de pensar qué dice la palabra de Dios, que de dónde viene el sufrimiento, ellos ya lo saben, ya lo entienden, ese no es su problema. El punto, su problema, se trata de albergar en su corazón descontento por eso, por amargar su corazón y posiblemente guardar resentimiento contra Dios por eso mismo. Es decir, están persuadidos de que todo viene de Dios, pero en su corazón, allá en lo profundo, agrado no les da. Están descontentos y guardan resentimiento con Dios. Si una aflicción nos lleva hasta allí, podemos ver claramente que está llena de pecado y debemos humillarnos ante el Señor, porque no importa la vía que usted haya tomado para concluir algo malo de Dios o para resentirse contra Él, es una vía 100% pecaminosa siempre. No importa por dónde usted llegue a la conclusión de controvertir con Dios, no importa la vía que usted tome para concluir algo malo de Dios, no importa si llegó allí por la vía más amable o por la vía más resentida, si su camino lo llevó a concluir algo malo de Dios, esta es una vía pecaminosa el 100% de las veces. Note el caso de Noemí en Ruth 1. Nuestra hermana Noemí tenía buena teología, ¿sabe? Su teología impecable. Ella expresó en el capítulo 1 4 asuntos de la mayor importancia. Ruth 1:20, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21, primera parte, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. 21, segunda parte, Jehová ha dado testimonio en contra mía. Y al final de este mismo versículo, el Todopoderoso me ha afligido. Debemos decir que en nada de esto Noemí se fue lejos de las Escrituras para afirmarlo. Era verdad, era verdad. ¿Usted cree que Dios la puso en amargura? Sí. ¿Usted cree que el Señor la devolvió reprendiéndola? ¿Por qué? Porque ¿por qué se fue de Belén? Se fue a Moab a buscar pan. Piense, no todas las veces que hay un mejor futuro en otro lado, es que Dios lo quiere a usted allí. Según lo que entendemos, cuál es la voluntad de Dios, que ella aguantara hambre con el pueblo de Dios. Ese era su bien. Pero ella quiso mejores pastos. Pero es que usted no está bendecido donde hay mayor pan. Usted está bendecido donde Dios esté con usted, no donde haya mayor pan. Le hablo porque aquí no nos ha picado el bicho de irnos a Estados Unidos o a Canadá y cosas así. Y espero que no lo pique. Al otro lado usted parado en su jardín, al otro lado, el jardín del vecino siempre se ve mejor, dice un dicho. Y usted dice, hay que ir a Estados Unidos, hay que hacer la vida. No, yo tengo un tío, un primo, que eso le hablo más de Canadá, Francia. Esos lugares pueden ser más prósperos, lo que no significa que Dios lo prospere a usted. Usted debe estar donde Dios esté con usted. En Moab había pan y el Señor le quitó esposo, 2 hijos y todo lo que tenía a Noemí. ¿Y a dónde la prosperó? Donde hacía falta el pan. ¿Ya? No sea tan fácil de coger sus maletas e irse. Dios lo puede volver con las manos vacías. Puede ser que lo haga próspero allá, pero su alma se seca. Gente cambia su bien espiritual por estar mejor temporalmente
¿Y sabe qué Dios les da? Lo que buscan. Y su alma desatendida. Pero no era mi punto, el punto es hermanos. Noemí tenía razón, ¿no? Dios la afligió, sí. Y ella lo acepta. Ella dice, yo me fui llena y ahora me devolví. El Señor me hizo venir con las manos vacías. Ella entiende que Dios la está disciplinando. Jehová ha dado testimonio contra mí, es verdad. El Todopoderoso me ha afligido, por supuesto. Ella sabía de la soberanía divina, su teología estaba bien, ella entiende la disciplina de Dios, pero note el espíritu amargo con el que ella habla. Así que su problema no es lo que ella entiende, su problema es el dolor, el resentimiento con que acepta lo que sabe que es verdad. Estas realidades que nos deberían dar consuelo a nosotros. Dios me ha afligido, eso me consuela. No, ella no lo decía con regocijo, lo decía con resentimiento. Tanto que cuando se acercan a ella, Noemí, Noemí, ella le respondía, no me llaméis Noemí, que quiere decir placentera. Qué bonito nombre, ¿no? Es como usted se llamará alegría. Gozo, ella se llamaba Noemí, o sea que en su idioma ella se llamaba placentera. Y ella les dice, no me llamen placentera, llámenme amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora bien, lo que ella cree es verdad, pero mire su espíritu resentido, a lo lejos usted puede ver la amargura con que esta mujer habla. Estas verdades preciosas fueron dichas por ella desde un espíritu agrio. Esta manera en que Noemí enfrentaba esta providencia es una muestra de cómo nosotros, gente con buena teología, entrenados a pensar correctamente de Dios, podemos empezar a afrontar las providencias creyendo bien, pero guardando resentimiento contra Dios, y así nos alejamos del propósito por el cual Dios nos hiere. ¿Usted piensa que el Señor lo hiere para que usted piense mal de Él? ¿O sospeche de Él? Yo he escuchado este consejo. No le pida a Dios paciencia, porque le envía pruebas. Sí, o sea que es peor que un mesero. ¿Sí? ¿Eso es lo que cree de Dios? No sea ofensivo, hermano. No sea ofensivo. ¿Usted piensa que Dios es tonto? Pida paciencia, por favor, porque la impaciencia es un pecado. Y deje que Él lo pastoree, porque usted no se puede pastorear a usted mismo. El insensato es usted, no Dios. No piense que si usted le pide pan, Él le dará una piedra, ni usted lo hace con sus hijos. Así que eso, el que le da ese consejo es del diablo, del diablo, del diablo. ¿Sabe por qué? Porque toda persona que le lleva a pensar mal de Dios, él no es de Dios. No es de Dios, escúchelo. Pida paciencia a Dios y es paciencia lo que le da. Y déjele a Él el método. Porque si usted se pudiera pastorear a sí mismo, borre el Salmo 23 y diga, yo soy mi pastor. Pero Jehová es mi pastor y Él sabe los pastos que me debo comer. Que este pasto sabe a feo, usted cómaselo. Porque de pronto con ese pasto usted se está purgando y punto. Déjele a su hijo elegir el menú y nos vemos en 2 años. ¿Usted le deja elegir el menú? ¿Sí? Usted le pregunta a un niño, se lo lleva al supermercado, papi, ¿qué quieres? Escoge, hoy te toca a ti escoger. ¿Sí? Usted es mejor que eso. Y Dios es mejor que usted 1000 veces. Él prometió forjar la imagen de su hijo en usted, pero déjele a Él el método. Déjese. Él es el pastor. Es como los pastores aquí, hermanos.
Para eso la iglesia reconoció, creo yo, las dos personas más maduras que han encontrado entre ustedes, ¿no? Déjelos pastorear. No vamos a coincidir en el método, estoy seguro, ni en los tiempos, ni en los asuntos prioritarios, eso es seguro. Pero la Biblia dice que Cristo tiene a los pastores de su iglesia en la palma de su mano. Déjelos. Generalmente nuestros hermanos solo ven por un huequito, ¿saben? Los hermanos miran así. ¿Ya? ¿Sabe cómo debemos ver los pastores? Así. Yo lo entiendo, hermano. Pero déjese pastorear. Déjese pastorear. O revoque a sus pastores. ¿Me hago entender? Pero no era el tema. Hoy estoy con mucha digresión. Lo que le quiero decir es esto, hermano. Esta mujer no erró en su teología, sino en su espíritu amargo con que afrontó estas cosas. Independientemente de lo que Dios haga con nosotros o con los nuestros, hermano, siempre piense bien de Dios. Siempre piense bien de Dios. Haga lo bueno o lo que a usted le parece malo, que me están tratando injustamente, que yo estoy así, que no sé qué, lo que sea, piense en todo lo que sea, lo que quiera. Siempre en una providencia, piense bien de Dios. Y si va a sospechar de alguien, y si va a poner en duda a alguien, ese alguien sea usted. Usted dirá, son palabras osadas, ¿me lo puede comprobar con la Biblia? Por supuesto. Tengo aquí 3 testigos a los que llamaré a este estrado. Lo que le quiero decir, hermanos, es que un corazón bondadoso, en lugar de controvertir con Dios, un corazón bondadoso, en la aflicción, él va a justificar a Dios. Esto es, que va a vindicar a Dios. Cuando usted recibe un golpe de Dios, usted va a decir, justificar en este contexto que estoy diciendo es, usted va a decir, Dios tiene razón en haberme herido. Usted va a vindicar a Dios. Usted no va a decir, Dios no tiene razón para hacer esto. No, usted lo va a vindicar, usted lo va a reivindicar. Cuando usted sufre, usted va a decir, esto es lo que me debería llegar. Si Dios lo dio, si Dios lo permitió, esto es. En cambio, mientras usted reconoce que los tratos y los golpes de Dios son justos y santos, al mismo tiempo, usted se descalifica a usted mismo. 3 textos, le voy a traer 3 testigos. Se los voy a leer primero y después uno a uno. Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Sí nota cómo el salmista reivindica a Dios? Que, en otras palabras, ¿qué es lo que dice el salmista? Sí, yo fui humillado fue por mi pecado. El descarriado era yo. Antes, ahora guardo su palabra gracias a que Él me hirió. En esto debemos imitar a los santos hombres de Dios que cuando sufrieron no cayeron en la tentación de justificarse a sí mismo y resentirse con Dios, sino que le dieron la razón a Dios, buscaron toda explicación que exaltara la sabiduría de Dios, mientras que todo lo malo lo atribuyeron a ellos. Esto es fe en el más alto sentido. Cuando usted puede decir, Dios es sabio, Dios es bueno, todo lo malo es mío. En el versículo 71, bueno me es haber sido humillado
para que aprenda tus estatutos. Versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Miremos 3 categorías de palabras que habla el salmista. 3 categorías de palabras. Le voy a decir lo opuesto a estar resentido con Dios y a sospechar de Él. Primero, el salmista pronuncia palabras de aceptación, no de autojustificación. Cuando el niño inquieto, rebelde, se cae, ¿sí ha visto que él se levanta a echarle la culpa al que sea? Él no acepta que él fue el culpable. El Salmo 119, 67 dice, mire lo que él acepta, mire a dónde dirige la acusación, dónde está el problema. Él dice, antes que fuera yo humillado, así que él se va a antes de su dolor y dice, antes de eso, yo andaba descarriado. ¿A dónde dirige el problema el salmista? No dice, ¿qué pasó, Señor? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué me ha venido? No, él dice, yo lo acepto. Él no se justificó. Él tiene un corazón sincero y reconoce que su aflicción vino a causa de haberse descarriado. No está resentido con Dios pensando, otros hombres pecan más, fulanito peca peor, yo no merecía recibir tanto dolor. Más bien este hombre acepta con humildad que fue a causa de su desvío que Dios lo hirió. Fue a causa de su descarrío que Dios lo hirió. Así que ¿quién estaba bien? Dios. ¿Y quién estaba mal? Él. Este hombre reflexiona en uno de los peores asuntos de la carne que aún permanece en nosotros como creyente, y es que a causa de ese pecado remanente somos muy propensos a desviarnos de Dios, a descarriarnos del camino de la justicia. Él sabe y reconoce sin justificarse que aunque Dios nos ha dado todas las cosas para permanecer firmes en la fe, el descuido en velar y orar trae como consecuencia nuestros desvíos. Así que él no dice, es tu culpa, Señor, es que tú me pusiste ahí, cualquier cosa. No, él dice, es mi error, mi pecado. ¿Usted no se ha puesto a pensar, hermano, que a veces si todo nos sale bien y tenemos éxito, nuestro corazón nos desvía deslumbrados por las cosas de esta vida? Qué terribles somos, ¿no? Si todo nos sale bien, caemos en la tentación de olvidarnos de Dios y volvernos orgullosos. Como dice Deuteronomio 32:15, pero engordó Jesurún y tiró coces. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Cuando Jesurún tiró coces, ¿sí? Un caballo, una vaca. Cuando Jesurún tiró coces contra Dios, cuando engordó. Pero si es del otro lado un problema y todo sale mal, nuestro corazón nos descarría también. Salmo 78, 9 y 10. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Aquí, en cambio de Jesurún, Efraín estaba en batalla, en guerra. Estaba en lo fuerte de la pelea. Y en ese momento, ¿qué dice la Biblia? No guardaron su pacto, ni quisieron andar en su ley. Entonces, hermanos, si se nos da todo, nos descarriamos. Si no se nos da, nos descarriamos. ¿Y usted piensa que Dios nuestro Padre nos dejará en nuestro descarrío? ¿Usted piensa que Dios nos dejará descarriar? Jamás, jamás. Dios hará venir la vara sobre nosotros para frenar el exceso de carnalidad y para llevarnos a los caminos de la justicia.
Si esa vara, si esa corrección es bendecida por Dios, hará que reconozcamos nuestro mal y nos volvamos al camino. Y entonces diremos como el salmista: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Usted se ha puesto a pensar por el porqué de nuestra obediencia fiel hoy? ¿Porque usted le teme a algunos pecados? ¿Porque usted piensa y dice, no? ¿Porque usted está fiel? ¿Porque usted se guarda del pecado? ¿Sabe, hermano? Porque Dios nos ha humillado. Nos ha humillado. Nos ha dejado en vergüenza. ¿Ha optado por su pecado? Adelante. Adelante. Yo he visto una imagen, a mí también me la hicieron cuando era pequeño, pero era una lección. Generalmente los niños en los centros comerciales se van, quieren andar solos. Uno se saltaba de la mano, que venga, y entonces me soltaba y empezaba a andar. ¿Sabe qué hacían los papás de uno? Se escondían y va a ver el susto que le metían a uno, ¿no? Cuando uno ya miraba alrededor y no encontraba padres, el frío que se sentía, mire, hermano, fue aleccionador porque usted dijo, ni más, ¿dónde está la mano de mi papá? ¿Sí? Piénselo. Eso hacen los padres, dice la Biblia, que nos corregían para lo que ellos creían que era provechoso. ¿Cuánto más el Padre de los Espíritus para lo que nos es provechoso? El Señor nos afligió y nos hizo volver. Y sabe, cuando volvemos al camino decimos, Dios siempre tuvo la razón, siempre fue justo. El mal era en nosotros. Por eso no nos resentimos con Dios ni estamos descontentos con su trato. Lo segundo, usted encuentra en el salmista palabras de gratitud, no de descontento. El Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Parecido al otro, ¿verdad? Un poco parecido al otro. En el contexto, David menciona algo de lo que eran sus pruebas. Parece que sus enemigos, gente que se le opuso, lo calumnió, lo maltrataba, esto le supuso muchos males. En el momento en que era maltratado, calumniado, seguramente el dolor no le es placentero, porque dice la Biblia que cuando uno está siendo disciplinado, pues uno no lo disfruta, ¿sí? Al presente, dice Hebreos, la disciplina no parece ser causa de gozo, el presente, sí, porque al que le están pegando, pues no dice, ay, sí, qué deleite, no, eso duele, por supuesto que duele. Se habla de una humillación, de un dolor. Así que cuando David estaba siendo objeto de sus enemigos, pues eso no se disfruta, hermano, eso no se disfruta. Pero luego se dio cuenta de la misericordia que estaba envuelta en esto. Y entonces él se da cuenta algo, dice, mire lo que Dios me llevó a hacer. Cuando me calumniaban e inventaban cosas feas contra mí, entonces yo iba a la palabra de Dios, lo estoy parafraseando, ¿no? Yo iba a la palabra de Dios y miraba, y más me interesaba por obedecer, para no darle la razón a mis enemigos, más me daba la obediencia. Y cuando me doy cuenta, Dios estaba usando esas calumnias para volverme más obediente a sus mandamientos. ¿Le ha pasado? Que de pronto un compañero suyo de trabajo le dice, pero usted es como un cristiano hipócrita. ¿Por qué? Porque mire usted cómo se expresa. En ese momento, ¿qué está pasando? Usted lee y dice, no. Se corrige, ¿sí ve? A usted le pesa ese comentario. Mire qué lo llevó a hacer este dolor. ¿A qué? A rectificar sus caminos. ¿Sí nota cómo obra Dios? Así que él dice, qué bendición
porque cuando fui humillado, aprendí más de tus estatutos. Es tan distinto del corazón natural, porque la gente del mundo, aun sabiendo que ha pecado, dice: qué de buenas, no fui castigado. ¿No? Eso es lo que dice el mundo. Usted se pasa un semáforo, ahí está un policía, pero el policía paró la moto, lo que sea, usted se pasó el mismo semáforo. Y usted pasa por el lado y dice: qué de buenas, no fui castigado. ¿Sabe? Eso es muy carnal de su parte. El creyente dice: he aquí, bienaventurado el hombre que Dios castiga. ¿Sabe? Porque si el policía lo hubiera castigado a usted, usted aprende a temer. Pero como no lo castigó, usted se envalentona más para el próximo semáforo. Dígame, ¿dónde está más la misericordia de Dios? ¿En dejarlo más carnal o en corregir su carnalidad? En corregirla. No es de buenas cuando usted no lo castiga. ¿Sabe? Yo me sentiría en desasosiego si yo puedo pecar y Dios, hágale. Job 5:17. He aquí, bienaventurado. ¿Sabe qué es bienaventurado? Es mucho más que de buenas. Muy bendecido es el hombre a quien Dios castiga. Usted dice: no. Bienaventurado al que Dios no castiga. No. La Biblia dice: bienaventurado al que Dios castiga. Ahora, usted puede decir esto con amargura, pero no es así. Como los justos miran sus humillaciones, hermano, usted debe estar tan agradecido que cuando usted intentó pecar o lo hizo y Dios lo castigó, muy agradecido. ¿Por qué? Porque si Dios no lo hubiera atajado, usted se envalentona para un segundo pecado, para un tercero y para un desvío. Dele gracias a Dios que Él lo reprendió en el momento, que Él lo humilló, porque ahora usted guarda su palabra. Todo lo que nos traiga a la razón, al juicio, a la piedad, es una bendición para nuestras almas caídas en pecado. ¿Cuál es nuestro fin principal? Dice que glorificar a Dios y disfrutar o gozar de Él para siempre. Entonces, ¿no cree que deberíamos ser agradecidos por que el Señor promueva en nosotros todo lo que le glorifique y nos haga deleitarnos en Él? Le coloco un solo ejemplo en Isaías 26:16. Un solo ejemplo, uno, para no abrir el directorio de tantas cosas. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Hermanos, usted y yo debemos aceptar que cuando nada nos duele, lamentablemente nuestras devociones son pocas, muy propensas a volverse formales y mecánicas. Pero cuando Dios nos atribula, como dice Isaías, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Usted debe estar agradecido con todo lo que Dios le manda y que lo haga orar. Agradezca a Dios, que si usted no tuviera eso, ¿no es que usted no ora? ¿No lo ha corroborado en su propia experiencia? Que cuando todo está bien, te agarra como ese niño en el centro comercial. Dele gracias a Dios que Él lo quiere cerca. ¿Y cómo lo hace? Pues lo aflige. Bueno, ahora sí tengo a mi hijo, aunque sea cojeando, pero aquí está bien. Debemos estar agradecidos con el Señor por perturbarnos. Todo lo que santifique nuestras aflicciones, todo lo que nos aparte de la criatura, todo lo que ablande nuestra conciencia, todo lo que ponga en ejercicio nuestras gracias, es una bondad. Por eso no pecamos de descontento ni guardamos resentimiento para con Dios.
Yo escucho a algunos hermanos, no tengo nadie en mente, me hago entender, yo guardo información y se me salta. Pero no tengo caras en mente, me hago entender. No razono así, así que a veces usted se pone mal conmigo porque piensa que estoy recordando específicamente su cara. No, hermano, hay muchas cosas. Pero gente cuando dice, me han dicho así, debo yo ser un hombre muy malo porque Dios me anda haciendo. Le digo, pues tiene razón. De hecho, usted es un hombre muy malo. Pero lo dicen con una amargura, algo así como, yo debo ser un hombre muy pecador para que Dios me ande haciendo esto. Su teología está bien. ¿Por qué? Porque usted debe ser un hombre muy pecador para que Dios lo trate así. Pero debería decir con gratitud, hermano. Porque Dios no lo deja así en su pecado, ¿no? Dios no lo deja en su maldad. Solo piénselo, por favor. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado en tantos relatos bíblicos donde Dios hubiera dejado a los suyos correr de Él? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido? Piense, querido hombre, si Dios no hubiera hecho salir a la luz cuando usted le coqueteó a esa mujer que no es su esposa. Piénselo, hombre, piénselo. Se le fueron los ojos, se le fueron los labios. Le hizo un cumplido a una mujer que no es su esposa. De pronto alguien lo vio y dijo, ¿él es el cristiano? Salió a la luz. ¿Y usted cómo se sintió? Estoy especulando. ¿Cómo se sintió usted? Trágame tierra. No quiero estar aquí. Yo no sé por qué hice eso. Bla, bla, bla. Se arrepiente. Piense que Dios no hubiera permitido eso. Que usted le hubiera dicho a esa mujer algo, que la mujer se voltee y le sonríe y usted se envalentona para un segundo comentario. Piense dónde estaría su familia. Me lo sé con las mujeres también, ¿me entiende? ¿Sí? Piénselo. Así que usted dice, bueno es, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Y tercero, él habla palabras de entendimiento, no de desafío. Es bueno entender, hermanos, la voluntad de Dios. Usted dice, ¿el próximo año leeré la misma Biblia? Sí, hermano, la misma. Con los 66 libros, la misma. Pero sabe, hermano, cada vez se espera que usted lea la Escritura, ya sus ojos no son los mismos, así que tranquilo. Cuando usted empezó el año pasado a leer la Biblia era así de pequeño, ahora está un poquito así. Así que cuando usted lea la Biblia va a estar entendiendo otras cosas. Y cada año, usted tranquilo, hermano, tranquilo. Entonces, porque usted dice, ¿pero lee la Biblia siempre? ¿El mismo libro? Ya me lo sé, ¿sí? Hermano, usted no va a ser el mismo siempre. Vaya, usted tiene que entender la voluntad de Dios. Salmo 119, 75. Mire, conozco la palabra, conozco. Así que él entiende algo. ¿Qué entiende, salmista? Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aquí juicios justos se está refiriendo a los tratos gubernamentales de Dios, tratos con los que Dios castiga a los malvados y corrige a su pueblo. Dice un hombre antiguo, se ha predicado y escrito mucho sobre la fidelidad de Dios y sobre la gloria de esta perfección divina, pero pocos han conservado el equilibrio al respecto, porque no solo se debe señalar la fidelidad de Dios a su palabra al cumplir sus promesas, sino también al cumplir sus amenazas. Dios es fiel. Y si lo hacemos correctamente, o si pensamos correctamente de la fidelidad de Dios, Él debe ser fiel, cumpliendo sus promesas como cumpliendo sus amenazas. Su fidelidad nos dice que Él es fiel, no solo en proveer para su pueblo, sino también en tratar con nuestras insensateces. Con frecuencia oímos hablar de la fidelidad al pacto de Dios.
Sí, Dios es fiel a su pacto. Hoy aprendíamos algo. Dios es fiel a su pacto cuando perdona el pecado. Eso es verdad. Pero también, hermanos, se nos olvida que Dios es fiel a su pacto cuando nos castiga. Escuche esto, en el Salmo 89, 30 al 34. Ojalá sean de esos textos que usted pega en la nevera. No solo Jehová es mi pastor, el que habita en el abrigo de la... Eso está bien, está bien, está bien. Pero ¿qué tal esto? También viene incluido en el pacto de Dios, como Él ha querido tratarnos. Salmo 89, 30 al 34. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Sabe, hermano? Si Dios es fiel a su pacto, que lo es, y si usted está metido en ese pacto, así como Dios perdonará sus pecados, también castigará con vara su insensatez. ¿Sí nota? Lo castigaré, pero nunca quitaré de él mi misericordia. Por eso es que tememos cuando hay creyentes que pecan y Dios no los reprende. Usted dice, usted no diga tan de buenas ellos. Mire, pecan y nada les pasa. No, hermano. ¿Qué significaría eso? Que Dios no los tiene en su pacto. Porque a los que están en su pacto dice, usted peca y yo lo reprendo. Pero lo que sí debe dar por sentado es que nunca quitaré mi misericordia de usted. Como dijo el sabio Spurgeon, nuestro Padre no es Elí. Dios no permitirá que sus hijos pequen sin reprensión. Cuando el profesante está profundamente afligido, quizá dice, ¿qué he hecho para merecer esto? Pero no así los labios de los justos. Ellos reivindican al Señor. Ellos no piensan que están siendo tratados injustamente. Ningún hijo de Dios que está sufriendo correctamente piensa que Dios lo está tratando con dureza. Él exonera a la mano que lo hiere, pues siempre dicen, Dios es justo. Estoy sufriendo exactamente lo que debería, en la proporción que debería sufrirlo. Tener pensamientos dulces y buenos de Dios, incluso cuando nos golpea, ya sea a nosotros o nos golpea en nuestros más cercanos y queridos consuelos, demuestra claramente que lo amamos por lo que Él es y no por lo que nos da. No sé, ¿usted qué pensaría si con esta mano que usted castiga a su hijo, él luego se voltea, la toma y la besa? No pasa, ¿verdad? Realmente su corazón se resiente. Tiene que volverlo a llevar a la cifra anterior. Él hace paz con la vara. No sé si con su pecado, pero él dice, está bien. Pero hermanos, ¿sabe usted cómo evidencia? ¿Sabe cómo usted evidencia que usted ama a Dios por lo que Él es y no por lo que le da? Cuando usted puede besar la mano que lo hiere. Cuando usted dice, Señor, aunque me haya herido, le amo. Le amo. Usted tiene razón. Usted es justo. No estoy sufriendo más de lo que debo. No estoy sufriendo en una extensión o en una profundidad mayor. Usted es justo. Mire, los malos no reconocen a aquel que trata con ellos afligiéndolos. Ellos no pueden mirar más allá de las causas secundarias o los instrumentos humanos que los afligen. En cambio, los ojos de fe contemplan a aquel que es invisible, no solo como proveedor y consolador, sino también como castigador y afligidor.
Y eso no solo en amor, sino que Él dice, tus juicios son justos. Es nuestro deber, hermanos, reconocer su integridad mientras soportamos con paciencia su disciplina. Quiero dar 3 aplicaciones. La primera, de reprensión. Una aplicación de reprensión. Hermanos, resentirse en descontento secreto y tener pensamientos duros en contra de Dios, como si Él nos hubiera hecho mal o como si Él nos hubiera tratado más severamente que a nadie, es un gravísimo pecado que evidencia un corazón corrupto o carnal o un corazón ignorante o orgulloso. Yo sé, hermanos, que pocos cristianos llegan a desahogarse dirigiendo un lenguaje resentido u ofensivo a Dios, pero ¿cuántos cargan resentimiento secreto en su corazón? ¿Acaso usted no sabe que Dios escucha el sentir del corazón como si usted le estuviera gritando? ¿De dónde viene su descontento? Es mi pregunta. Si piensa que Dios no lo ha tratado justamente, según la estricta medida de justicia y juicio, tiene usted razón, porque usted está vivo. Escúchelo otra vez. Esa se llama una bola rápida. ¿Sí? ¿La vio venir? Se la voy a decir otra vez. Como dice mi padre, algunos están con el círculo cargando. Si usted piensa que Dios no lo ha tratado justamente en la estricta medida de justicia, usted tiene razón, porque usted está vivo. ¿Ya? ¿No? ¿Todavía no la cogió? Usted tiene razón, Dios no lo ha tratado con justicia, porque si lo hubiera hecho, ¿qué? Usted es la prueba, usted mismo es la prueba que Dios lo sigue tratando con misericordia. Usted debe arrepentirse de su maldad, de su resentimiento injusto, de tener a Dios como objeto de su resentimiento. Piense esto. A veces nos resentimos con alguien. Piense en esa persona con la que usted se resiente. Aquí está, usted está resentido. Piense en tener a Dios como el objeto de su resentimiento. No puede haber más evidencia de la condición perversa de un alma que resentirse con quien es la bondad, la sabiduría y el amor perfecto. Si usted se puede poner bravo con quien jamás se equivoca, si usted se puede resentir con quien siempre es justo, si usted se puede doler con quien siempre tiene buenas razones, no cabe duda que usted necesita arrepentimiento y humillación. Si usted puede pensar mal de la mejor persona que hay, ya usted tiene un grave, grave problema. Dudo que usted tenga gracia. Que usted piense mal del único que no se equivoca, del único que hace las cosas perfectamente, del que nunca se va por arriba ni por debajo de la medida. Segundo, le hago una aplicación de advertencia. ¿Por qué, hermanos? Le advierto esto, le advierto que el mejor de los corazones puede ser tentado a pensar y a hablar con rencor sobre las obras del Señor. Usted no diga, yo estoy por encima de eso. Yo siempre justificaré a Dios. Es precisamente uno de los momentos predilectos que el diablo, que está agazapado y observando, ha estado esperando. ¿Cuál? ¿Cuál es ese momento? El día que un hijo del amor de Dios por su debilidad se resienta con su buen padre. Mire, ese es uno de los mejores momentos que la mente diabólica ha esperado por tanto tiempo. El día en que usted muestre resentimiento con Dios. El día en que usted, siendo amado, porque Dios lo amó, porque quiso, por su libre misericordia, empiece usted a pensar mal de su padre.
Este adversario envidioso irá corriendo a soplar las brasas del resentimiento, a inflamar nuestros espíritus en tales momentos con terribles descontentos que nublan el juicio, oscurecen el conocimiento, contradicen y ponen una mancha en nuestra profesión de fe. El salmista llegó a decir en el Salmo 73:13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Cuando usted puede decir eso, imagínese un cristiano diciendo algo así como, piense esto, un esposo cristiano, su esposa le anda buscando el genio y dice, en vano he sido fiel. Si hubiera hecho caso a Florecita, iría mejor. Cuando un cristiano puede pensar eso. Oh, hermano. Mire aquí. Hoy hubiera sido mejor irme con mi familia a comer el asado de hoy. Hubiera sido malo como mi hermano. Ay, si mi papá me quisiera. El diablo está soplando esa brasa, soplando esa brasa, soplando esa brasa. Y usted está pronto a caer. Fue el hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal que dijo, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Qué bonito es escuchar un hombre así. No ofenderé más, Señor, está bien, lo acepto. Enséñame lo que no veo, si hice mal, no lo haré más. Cuide su corazón de pensar mal contra Dios, de resentirse con su trato. Hable bien de Él, piense bien de Él, alégrese por todo lo que Dios haga con usted. Por último, de reconocimiento. Ha aprendido por experiencia que la aflicción se convierte en una escuela para el pueblo de Dios, en el que aprendemos lecciones tan valiosas, tanto de Dios como de nosotros mismos y de nuestros deberes y privilegios. Ha descubierto en su experiencia de primera mano que el castigo es una medicina beneficiosa para subyugar el orgullo, para purgar la carnalidad y sanar las reincidencias. Miqueas 7:9 lo dice. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz y veré su justicia. ¿No ha notado más bien que generalmente somos tratados con más indulgencia y bondad que con severidad? Seguro usted puede decir con Esdras, en Esdras 9:13, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Usted sabe que la gracia de Dios ha corrido en lo profundo de su alma y no en la superficie, cuando en su corazón y en sus labios hay palabras de gracia y no de carnalidad. Cuando usted reconoce los efectos benéficos de las pruebas santificadas, cuando usted recibe las cosas con humildad, cuando lejos de murmurar o quejarse sobre lo que Dios envía o permite, así sea desagradable para su carne, hay un reconocimiento de la sabiduría y bondad de Dios. ¿Sabe, hermano? Usted no necesita saber muchas de las razones que Dios tiene para afligirle. Usted necesita es confiar en que Él jamás se equivoca. Jamás se equivoca. Déjelo obrar. Deje que Dios sea Dios. Él sabe por dónde pasa el bisturí. Él sabe lo que hace. No necesitamos saber mucho, debemos confiar en Él.
Si es para llevarnos al cielo y lo logra, entonces que haga con nosotros lo que tenga que hacer. Si es dejarlo a usted en el cielo, ¿no vale la pena todo lo que haga de ahí hacia atrás? ¿Sí? ¿No? ¿Vale la pena? Te va a decir, Señor, pues trátenme. Pero déjeme en el cielo, no me deje en mis pecados. Agradézcale a Dios. ¿Sabe? Eso le da una gloria a su dolor. Es una perspectiva. Usted debe aprender a lidiar con eso. En su próximo dolor, en el que tenga, empiece a trabajar pensando mejor de Dios y piense lo siguiente: Señor, yo necesito este trato desesperadamente. Señor, no me sueltes hasta que termines. Haz todo lo que tengas que hacer. Estoy agradecido por esto. Señor, no necesito saber exactamente para dónde voy, pero sigue tratando con mi alma. Eso es bueno, yo necesito esto. Hay profundidades negras en mi corazón que yo desconozco, pero tú no, Señor. Trátalas. Haz lo que tengas que hacer, pero déjame más parecido a Cristo después de esto. Pon canto en mi boca después de esto. Tráeme sensatez después de esto, para que cuando vuelva a mirar un pecado, o el pecado, o cierta situación, yo tema tu nombre. Tú no te equivocas, Señor. Eso sí, perdona por hacerte mala cara cuando me estás tratando tan bien. Perdona por ser desagradecido cuando me estás tratando bondadosamente y haciéndome como Cristo. Tráteme, Señor, tráteme. Una angustia es pecaminosa cuando nos resentimos contra Dios. No es pecaminosa cuando le vindicamos en nuestras vidas. Oremos.